Bienvenidos a un nuevo programa de MP Geopolítica, Demoliendo Mitos de la Política. Quien les habla, Bruno Garcini. Me acompaña Santiago Martínez. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, encantado, Bruno, como siempre. Y bueno, con algunas novedades en el día de hoy, en este programa que vamos a estar hablando en orden de importancia de Trump, Einstein y el ultimátum a Maduro. Vamos a ir sorteando por estos tres niveles, estas tres capas, estos tres temas alrededor de todo el vivo, conversando como siempre hacemos con Santiago, un poco estas conversaciones formato podcast que en donde vamos saltando de temas y de paso los vamos informando a ustedes sobre todo lo que ha pasado esta última semana. Que bueno, este es mi último programa acá en Demoliendo Mitos y en DMP Geopolítica, en este programa que estamos haciendo últimamente con Santiago. A mí me toca armar todos los contenidos, pero viene Santiago y siempre tenemos una conversación, así que para mí ya los últimos programas fue un programa de a dos, así que agradecido a vos, Santiago, por la participación en este programa en solitario que hacía algún tiempo y ahora en este programa de a dos que estábamos haciendo. Y bueno, agradecido a toda la audiencia que siempre nos ha acompañado en estos vivos. No pude anunciar con un tiempo más de anticipación porque cosas que no pudimos hablar con Ezequiel Vistoletti, entonces yo creía que por una cuestión de respeto Ezequiel tenía que saber cualquier decisión antes que la audiencia o que el propio Santiago. Entonces, bueno, va a salir la semana que viene un programa, un docu-reportaje que hice sobre la Fundación Jim Rahab, con una parte de la entrevista que le hicimos este año a Julio Arbizu y otra entrevista que le Ujú. hice al presidente de la Fundación Jim Rahab, que está enjuiciando soldados israelíes, y así termina por lo menos este ciclo, que quizás el año que viene volvemos de otra manera, pero por ahora yo por lo menos me voy a tomar un descanso que viene con vuelta a Argentina y tal, y me van a poder ver únicamente cuando haga algo en mi canal de YouTube que está ahí abajo, pero bueno, este es el anuncio antes de que hagamos este último programa juntos, Santiago. Pues es una pena porque es un programa siempre muy entretenido contigo. Es más, contigo hablamos más de América, lo que es sobre todo Hispanoamérica o Latinoamérica, y con los ponentes españoles pues solemos hablar más de Europa, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a quedar un poquito cojo, pero bueno, yo espero que con el tiempo volvamos otra vez a engancharnos. Tenemos que ayudar a crecer el canal y a ver si vamos hacia adelante. Olvídate que en algún momento y de alguna manera veremos cómo podemos volver, por lo menos yo, a participar en el canal, un canal que aparte de todo, de MP Geopolítica, a mí me tocó estar desde los inicios casi, que ya creo que en mayo cumplimos 2 años con este proyecto y ha crecido bastante, también ahora apoyado con el tanque que es Demoliendo Mitos de Ezequiel Vistoletti. Y bueno, sí, extrañaré esta charla interminable que teníamos con Santiago todos los jueves, que además de todo, como ustedes saben, siempre nos terminábamos quedando cortos. De hecho, siempre nos íbamos como 1 hora y media, y si no fuese que Santiago tiene cosas que hacer, capaz que nos quedamos 2 horas y más tiempo. Desde luego, sí, porque es agradable hacer una conversación entre dos. A mí me cuesta, por ejemplo, más los domingos cuando estoy yo solo y tengo que estar. Yo a veces pienso, va, menuda chapa que le estoy soltando aquí a la gente, ¿no? Porque claro, al ser un Claro. monólogo, pues se hace más difícil, ¿no? Después veo que a la gente, bueno, en general a nuestros espectadores de siempre le gusta, como le gusta tu programa. Veo los comentarios y les gusta, pero bueno, Ujú. eso. Y bueno, Que conste que también tengo que decir, uno, que a nosotros, quizás sea porque somos bastante libres hablando, aquí nadie se corta y decimos lo que pensamos, pues a YouTube le cuesta un poco promocionarnos, ¿no? Y crecemos con cierta lentitud a pesar de la buena calidad de los ponentes. Siempre que viene gente, pues Adrián, tú, Javier, Fernando, Juan Antonio, sois todos fantásticos. O sea, si no crecemos más, yo creo que es porque YouTube no le apetece mucho. Y YouTube está ahí al acecho de todos nosotros Sí. para ya bañarnos. Pero bueno, en este último programa, mientras tanto le voy mandando un saludo a Beatriz Pulido, pidiéndole a ustedes que le den me gusta, también a Martín 9009 que nos manda mensajes desde Brasil, y a Concha Casado, y gracias por esos saludos también. Bueno,
Santiago, nosotros venimos hablando en relación a Venezuela, pero como tema, como eje principal, pero en los últimos programas siempre como que venimos por todo lo que tiene que ver el frente de batalla de la Casa Blanca en este momento y pues, frente de Trump, ¿no? Y siempre estuvimos hablando partiendo de Venezuela. Ahora vamos a hacer un ejercicio a la inversa, vamos a hablar de Trump hacia Venezuela. Por eso esta semana que se esperaba que hubiese alguna novedad con los portaaviones, terminó siendo de vuelta un movimiento espectacular, llegó el portaaviones, pero no ha habido mucho que contar más allá de algo que dijo Trump diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a dialogar con Maduro, y una información del New York Times que no fue revalidada por nadie, diciendo que Maduro habría aceptado renunciar en Bueno, 2 años, y después una entrevista a la canciller de Colombia que dice que le ofrecerían a Maduro esto y que Maduro lo aceptaría, pero que el gobierno venezolano salió a rechazarlo de plano. Pero lo que está pasando en Estados Unidos es bastante importante porque Trump está en el medio de una crisis política bastante fuerte, pero bastante fuerte el golpe que registró Trump después de perder las elecciones de hace 2 semanas ya. Bueno, una semana y pico lo ha dejado a Trump maltrecho y malherido. Acá tengo, por ejemplo, que te lo había pasado a vos, el gráfico de The Economist que hace el ponderado de las encuestas, que es un gráfico que en el primero parte que el nivel de aprobación y desaprobación está muy alto, o sea, un 39% aprueba la presidencia de Trump y un 57% la desaprueba. O sea, Trump está en su propio laberinto, y además de todo esto que se da en el medio de que Trump está pidiéndole a los gobernadores republicanos que cambien los circuitos electorales. Es decir, a ver, si ustedes por ahí no se enteraron, Trump llamó al gobernador de Texas, un estado republicano históricamente, pero que tiene una porción importante de votantes latinos, para decirle que cambiara la circunscripción electoral en función de robarle los escaños de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso del año que viene, porque hay elecciones el año que viene a la Cámara de Representantes, a los bastiones demócratas. Es decir, que cambiar las reglas de juego, porque el año que viene, que es un año electoral, si nosotros nos quedamos con los congresistas demócratas, cualquier tipo de pérdida que pueda llegar a tener a nivel nacional Trump la compensa con tener más congresistas en Texas. ujú. Pero la cosa está yendo tan mal que incluso con esta maniobra de gerrymandering, como se conoce, existe la duda de que los votantes latinos no se vuelquen en contra de Trump el próximo año y terminen perdiendo más congresistas de los republicanos en Texas de lo que previamente consideraban. Es decir, Trump está cayendo en las encuestas aceleradamente y está acusando recibo. Vos si querés bajar un poquito, porque hay un gráfico terrible que dice, por ejemplo, más abajo, cuáles son los estados que aprueban o desaprueban. Y fíjate vos que Aquí dices, está, o el anterior, aquí, no, por no, no, estados. a ese. Fíjate que todos los estados que están en rojo son estados donde se desaprueba el gobierno de Trump. Y parece que son los estados, por tradición, que parece que tienen más emigrantes, ¿no? O más latinos. Sí, sí, California, bueno, Oregón y Washington. Bueno, en Washington también hay bastantes emigrantes, pero bueno, puede ser. sí. El tema es que es la mayoría. Sí, sí, La mayoría de los estados desaprueba la gestión de Donald Trump. O sí. sea, Donde se queda es en la América profunda esta de centro, del centro de Estados Unidos, ¿no? Arizona, Tennessee, Kentucky, todo esto, ¿no? Y el ya- resto, y la cosa no está muy bien que digamos, y de hecho me imagino vos lo estás viendo con algunas cuestiones que además de todo tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los aranceles. Trump anunció
que le quitaba el arancel a 100 productos, la gran mayoría perdón, 500 productos, la gran mayoría de estos productos eran todos productos alimenticios que impactaban en la canasta básica, porque gran parte de esta desaprobación tiene que ver con cómo los aranceles impactaron en lo que consumen los estadounidenses. O Es que sea, mira, lo hablamos aquí, yo creo que contigo lo hablé, porque claro, como hablo con varios, lo hablamos en todos los programas. Yo no soy economista, tú tampoco, pero no hay que ser muy listo para saber que si le metes unos aranceles bestiales a todas las importaciones que hace el país, los consumidores, a ver, quiero decir, el que vende plátanos no va a dejar él de ganar dinero para no subir el precio. Entonces, si tú le subes el 50% de los aranceles, pues te va a subir el precio un 50%. ¿Quién lo paga? El consumidor. Es obvio, ¿no? Al final es un castigo para el mismo consumidor estadounidense, ¿no? sí, lo que había pasado, según los empresarios, porque también hay un gran problema de todas las empresas, es que en la primera parte de los aranceles se habían estoqueado. Es decir, guarda que se vienen los aranceles, Trump va a poner aranceles, está diciendo que va a poner aranceles, entonces empezaron a comprar cosas y a estoquearse. Claro, cuando se quedaron sin las cuestiones y empezaron a importar con aranceles, algunos directamente dejaron de importar, o hubo un periodo Claro. donde no importaron, otros asumieron ellos los costos arancelarios, o una parte de los costos arancelarios de las empresas, y ahora están diciendo, che, ya no puedo sostener este nivel de yo Es absorber que, los costos, se lo tengo que transferir a los consumidores. Entonces, la inflación está en octubre, que es el último dato registrado, en 3% interanual, una inflación bastante alta para Estados Unidos. claro. Pero además de todo está el tema de que muchas empresas dependían de las importaciones, entonces muchas empresas también están cerrando, porque los Claro. costos ya no le dan tampoco. O Es que es sea, obvio. que la situación dentro de Estados Unidos está muy complicada para Donald Trump. De hecho, hay un artículo ahí de Bloomberg que, bueno, hay un artículo de Bloomberg ahí que te pasé también que habla de esto de Ah, los sí. 500 productores, de 500 productos que se terminaron eliminando para bajar la inflación en Estados Unidos, porque, por ejemplo, ahí aparece el café, aparece la carne de Argentina. No, Sí, eso sí. es otro. A ver si. Ese es el artículo de Es este, Maduro, ¿no? ¿no? El que dices. Colombia respaldaría la salida de negocio. Ah, no. Pues de Bloomberg no tengo otro, creo. Bueno, no importa. Bueno, No, la de cuestión Bloomberg es no tengo. que el país, uno que Ah, del país es sí. el segundo, Sí, el país sí. 500 productos, entre ellos la carne argentina, entre ellos el café colombiano, marisco, verdura, todos esos productos que impactaban en la canasta básica estadounidense, agarró Trump y le redujo aceleradamente todos los aranceles. Mm. Esto como una medida desesperada por intentar pegar un golpe de timón a tiempo, porque el mensaje de las elecciones de la semana pasada, donde el Partido Republicano perdió todo. O sea, el Partido Republicano perdió. Lo más sonante, obviamente, fue la alcaldía de Nueva York por Mamdani, un Mamdani que vociferó en contra de Trump y que Trump dijo: le voy a cortar todos los subsidios que le envío a Nueva York. Ya Trump había cortado proyectos de infraestructura, como por ejemplo una renovación del puente Hudson. Y hoy los dos se estaban reuniendo para terminar de definir en qué se ponen de acuerdo. Mamdani supuestamente iba a ir con una agenda de intentar plantear en común los costos de alimentos y los costos de accesibilidad, para unir las dos agendas. Recordemos que Mamdani, Perdona que te diga solo una cosa. Es que a mí me hace mucha gracia porque leí que se reunía Trump con Mandani en distintos periódicos de Estados Unidos y decían, Trump se reúne con el comunista Mandani. sí, Es que parece un chiste. que aparte de todo, por lo menos a mí el personaje Mamdani no me cae mal para nada, pero Ya, entiendo pero que comunista, no. no, no es comunista, es Comunista era Stalin o Lenin, pero sí, Mandani, no, no me no, no. jodas. Él se reivindica un socialista democrático, como me Bueno, imagino que su modelo de será Soriano, Salvador Allende. Sorosiano. No, más Salvador Allende. Yo creo que es más.
Yo he seguido bastante la campaña de él. Lo interesante de la campaña de él, que por ejemplo él iba a, no sé, a los kebabs. Hay los kebabs en Estados Unidos tienen otro nombre. A los negocios, a los garitos que estaban en los comercios y le preguntaba a los tipos por qué él hizo todo un video de campaña que era tipo YouTube, entrevistando tipo de los garitos, donde le decía, ¿por qué el precio de este kebab, que antes valía $2, ahora vale 7? Y hablaba con el tipo en relación a, che, ¿por qué subió de $2 a $7? Y por qué esto está golpeando fuerte al bolsillo del neoyorquino de a pie. Y los tipos le daban distintas respuestas y uno era los precios de la energía, los precios de los alquileres, los precios de la comida. Entonces el tipo empezó como a hacer tipo campañas de algo que ya los políticos de ahora no hacen. O sea, ir a hablar con, los, con la gente y a partir de ahí decir, bueno, esta es mi propuesta. Pero mira, Por eso, un buen marketing no te hace socialista. Yo recuerdo, ¿te acuerdas Obama? Yes, we can. sí, pero para mí no es lo Podemos. mismo que Obama. La paz, el no sé qué, tal. Bueno, fue darle el premio Nobel de la Paz al día siguiente de ser presidente y empezar a asesinar gente por todo Sí, pero no Asia. era, pero Santiago no es lo mismo no es lo mismo que Obama. O sea, este Hombre, Obama tipo, era el hombre negro que venía a liberar sí, Estados yo no creo Unidos, ¿no? que, no, yo no creo que este sea el hombre negro que viene a salvar. Yo creo que le van a hacer la vida imposible, ¿eh? Mucho más que Hombre, Obama. O sea, mucho más que hom- Obama porque el tipo va hay una cosa en Nueva York que, primero que la joya del capitalismo es el capitalismo financiero. O sea, el tipo, el programa de él es viviendas sociales, o sea, las viviendas que están registradas como sociales, establecer un tope. Financiar guarderías gratuitas para los trabajadores. Financiar programas él quiere poner 5 supermercados con alimentos subsidiados. Y después 2 o 3 medidas, que son 4 o 5 medidas de su plataforma, que las financiaría con mayores impuestos a los más ricos. Generalmente, cuando en algunos países o en algunas ciudades dicen vamos a subir los impuestos a los más ricos, los tipos se van, ponen el domicilio fiscal en otro lado. En Nueva York los tipos no se pueden ir, porque ¿a dónde mierda se van a ir? O sea, están operando ahí, los tiburones financieros están operando ahí, un particular se puede ir, pero tipo Goldman Sachs tiene que estar operando ahí. O sea, va a ser interesante ver qué pasa cuando él le quiera cobrar impuestos a los más ricos, porque ahí está el centro de la cuestión. Todo lo demás, la narrativa, esto, aquello, pero para mí no es Obama, para mí ni siquiera es Bernie Sanders, o sea, es un poco más osado, porque Bernie Sanders, viste, que terminó siendo comido por el sionismo, no sé qué le pasó a Bernie Sanders en el medio. pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que en Estados Unidos no hay socialismo, no hay ni siquiera socialdemocracia. O es extrema derecha liberal económica o derecha. Y entonces, uno que no es extremo liberal económico, pues para ellos es comunista. Pero, oye, ojalá me equivoque, ojalá sea un hombre que gobierne para su pueblo, que mejore la vida de la gente trabajadora en Nueva York, ojalá. O- Pero las- sinceramente, viendo quién lo financia, es que no me lo creo. Y viniendo de Estados Unidos, no me creo nada, nada. para mí, con que hagas las 3 o 4 cosas que dijo que va a hacer, ya hizo Indudable, más que indudable. Pedro Sánchez, con todo respeto. Ya, ya, no, que Pedro Sánchez, a ver, es que no creerás que yo pienso que Pedro No, no, Sánchez no, es no. socialista, ¿no? No, no, pero digo, Vamos. no, 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 no estoy, no, bueno, en Argentina lo que vos pensás que yo hice se llama chicana. No, yo no estoy chicaneando. Lo que estoy diciendo es que el tipo en su plataforma, las cosas que está diciendo que no son socialistas, que no son comunistas, que no son cosas de sentido común. Es Son que, cosas, son claro, cosas de a ver. sentido común. Que solamente haga 3 o 4 cosas de esas de sentido común, para mí es un montón, porque la vara está tan Claro. tan baja, o sea, Mira, tú es la vara que está en el aquí, piso. por ejemplo, aquí en España, los falangistas, a ver, son nacionalistas de derecha, en su tiempo tenían su propio sindicato, buscaban la construcción de viviendas sociales y todo. Pero claro, eso no los hacía socialistas, no los hacía comunistas, ¿no? A ver, llega un momento que o una de dos, o le das algo al trabajador y al pueblo, ¿sabes? O te meten fuego. Entonces, claro, siempre
Esa es mi opinión. Igual estoy equivocado, ¿no? Entonces siempre hay que poner un tipo que sea una cara, una presencia y que, claro, algo tiene que dar indudablemente, ¿no? También Obama vino con el Obamacare para la sanidad, todo eso. A ver, al final volvemos y cuando termina la historia es dar una vuelta para llegar a mirar hacia el mismo sitio, ¿no? Se hacen, en Estados Unidos los 360 es muy típico, ¿no? Sí, sí, pero también en Estados Unidos hubo movimiento de derechos civiles, tuvieron los 60, Sí, tuvieron los 70. En los sí, 60 hubo un momento que hasta uno de los Kennedy tenía unas políticas bastante de izquierda y en el medio de todo eso fue asesinado por un matón relacionado pues con por el eso. FBI. Es decir, estamos es un país, Estados Unidos, donde tiene donde yo concuerdo con vos que el centro está corrido a la extrema derecha o a la Total. derecha neoliberal, y ahí es donde este tipo de figuras, que para mí es distinto Mabdani a todos los demás, porque también la construcción del personaje. Este tipo pertenece a un partido político, de unos trasnochados medio zurdos, tal, no son comunistas, pero tampoco son neoliberales, armaron un movimiento social, fueron ascendiendo, nadie le daba bola. No es una figura aérea inventada de la nada, como podemos decir Ocasio Cortés, por ejemplo, o el Otra que propio también Obama, era, o propio Obama también. O sea, que bueno, Obama ganó Chicago, sí, pero no era que el tipo lideraba, era sindicalista o lideraba un movimiento social de algún tipo, sino que fue alcalde de Chicago, después estuvo en el momento, el peor momento de los republicanos, dijo Yes we can, y el tipo incluso promoviendo una cosa como el Obamacare, que es algo hiper básico, prácticamente, aparte no lo pudo implementar en totalidad, lo implementó por y la ya le mitad porque llamaban comunista por hacerlo McCarthy, que es a lo que yo te voy, ¿entiendes? sí, 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 Es que sí, allí, sí. a ver, yo te digo una cosa, en Europa estamos, eh, no me gusta decir americanizándonos, porque América no es Estados Unidos, ¿no? Pero me entendéis. Nos estamos volviendo un poco como ellos, ¿no? Nos están poniendo la píldora roja y la verde, ¿no? Y ninguna, o sea, perdón, roja y azul, ¿no? Y la roja no existe, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa aún hay una cierta cultura política y la gente de que tiene cierta cultura política o tiene cierta edad sabe diferenciar de verdad entre lo que es comunismo, de verdad, lo que es socialismo, de verdad, y lo demás. Es que en Estados Unidos, quitando en la época de principio de siglo, del siglo pasado, cuando los movimientos socialistas de verdad tuvieron fuerza, crearon el sindicalismo, es más, teníamos ahí empresarios como Henry Ford que los asesinaba y contrataba mercenarios para matar a los sindicalistas, rodeaba las fábricas con tipos armados para que no pudieran hacer manifestaciones. Ahí sí que hubo una lucha social fuerte. Pero ya a partir de la Guerra Mundial, con esa bonanza económica y creció tanto, fue bonanza económica, una, porque el resto del planeta estaba destruida la industria, entonces lo que hoy es China, que es la fábrica del mundo, en aquel momento fue Estados Unidos. Por lo tanto, había mucho trabajo, un nivel de vida que era muy superior al resto del planeta y ahí la gente se fue aceptando el capitalismo como lo mejor, ¿no? Y a lo mejor en ese momento sí lo podría ser, ¿no? Y ya a partir de ahí es que todos los movimientos sociales y tal siempre son infiltrados. Mira, es como aquí en España, salió Podemos. Sí, de izquierda, tal y cual. Al final, a ver, ¿qué izquierda es Podemos? Porque al final el trabajador tampoco es que se preocupe mucho. Los pisos de alquiler que iban a bajar tampoco hicieron mucho. Eh, al final, ¿dónde lucho más? En la lucha LGTB. Bueno, pues vale, también son personas, indudablemente, un estrato social que tiene derecho a ser defendido. Pero se van diluyendo, salen con mucha fuerza, mucho tal. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero si aquí en Europa es difícil implantar algo parecido, ya no digo ni que lo sea, algo parecido a socialismo real, en Estados Unidos ni te cuento, vamos. Ah, Es un momento muy oscuro en ese sentido. O sea, podemos estar hablando de Podemos, podemos estar hablando de Syriza, porque también hay una cuestión que las políticas de transformación en los países desarrollados, entre comillas, países, los países del primer mundo occidental, es prácticamente imposible porque la institucionalidad neoliberal creada por el capitalismo global en los años 90
instituciones como la Unión Europea, como el Banco Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo lo que hace funcionar al mundo, cuando vos te querés salir del mantra de la época, Te cepillan. el mantra neoliberal, como le pasó a Podemos, pero como le pasó más cruelmente a Syriza, ¿no? Porque Syriza Por fue ejemplo. Sí, la primera experiencia que recordemos después de la crisis de deuda de 2008, los griegos comiendo pan con ajo con un vaso con agua, sí, y una sardinita por ahí, todo privatizado, la salud, la educación, todo golpe el estado de bienestar demolido por completo en Grecia, votaron unos tipos para que renegociaran los pagos de la deuda y se acabara el plan draconiano y vino, ni siquiera es que vino la Unión Europea, vino el Eurogrupo, ¿te acordás vos toda la discusión que sí, había sí. sobre el Eurogrupo, que era un grupo que se había creado ad hoc entre la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo La mafia. y la Unión Europea y el Consejo Europeo, que hoy está regido por Ursula von der Leyen, y ese grupo, esa instancia que no estaba regulada, le dijo a Grecia, no, ustedes tienen que pagar, ustedes tienen que hacer esto, pero a nosotros nos votaron para renegociar esto. No, 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 y llegaron a amenazar a Grecia con sacarlo de la Unión Europea, que no pudiese importar medicamentos, que no pudiese importar electricidad. Empezaron a hacerle un psicoterror tan Claro, grande claro, claro. que el propio presidente, el primer ministro de esa época, Tsipras, agarró, agachó la cabeza, le dio la mano a Merkel y dijo, bueno, es lo que conseguí. O sea, Fustígueme. lo otro, aparte, lo otro posible es un bloqueo a lo Cuba en el medio de Europa. Claro. A ver, que yo cuando dije lo de Podemos, yo no tengo, a ver, cuando empezó Podemos y el 15M, yo he votado a Podemos, ¿eh? Cuando empezó el 15M, dije yo, bueno, a ver si hay un cambio, hay una lucha, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que tú cuentas. Empiezan a infiltrarlo, sea Podemos, sea el 15M, sea lo que sea, empiezan a infiltrarlo. Y si lo primero ya no puedes ganar las elecciones prácticamente porque si te falta la financiación, porque al final la cosa es lo que es, el que más sale en la tele y el que más fotos cuelga por las calles suele ser el que más gana. Y por eso es tan importante la financiación. Y vemos como partidos como el PSOE o como el PP, bancos como el Banco Santander, el Banco Bilbao o así, le prestan docenas o incluso cientos de millones de euros para que se hagan con el poder y después se los perdonan. A ver, cuando viste tú a un banco perdonarle algo a alguien, ¿no? Y menos a un partido socialista y obrero y español. A ver, es toda una película. Entonces, no puedes llegar al poder. Y si llegas al poder, bueno, ya antes la Unión Europea, ya vimos lo que pasó en Rumanía, que no eran socialistas, que eran de extrema derecha, de los de ellos, pero aún así a todo lo destruyeron para que no pudieran llegar al Eran poder. prorrusos. El problema Claro, era que eran prorrusos. claro, Ese era ¿no? el problema. Un país que tiene un escudo antimisiles de la OTAN. Ya, pero es que si tú eres de izquierda, también eres anti-OTAN, si eres izquierda de verdad. Sí, Entonces, sí, si de en izquierda de España, en verdad. Francia o en cualquier país gana un partido comunista o un partido socialista de verdad, pues va a empezar a cuestionar estar en la OTAN, va a cuestionar las políticas de la Unión Europea porque no son para nada de izquierdas. Entonces, lo que dices tú es que en 3 días te echan abajo el país porque empiezan a hacerte, bueno, fugas de capitales, a apretarte en la bolsa, de todo, para que empieces a perder puestos de trabajo, para que el pueblo, claro, cuando deja de trabajar, protesta. Eh, ¿Qué os voy a contar en Sí, sí, sí. América? ¿Qué os voy a contar en América de lo que hacen en los países que ganan? Pues cuando gana Venezuela, gana Cuba, gana lo que hay. Te arruinan, ¿sabes? Sí, No sí. puedes, no Yo lo puedes. que siento es que cada vez hay menos margen de maniobra de todos los partidos que quieren hacer algo distinto en el mundo desarrollado y te diría mucho más que en los países del Sí, llamado del tercer mundo o del sí, sur sí. global. Creo que en el Mm. sur global, salvo los países de Asia-Pacífico que son más autoritarios, que tienen otro tipo de regímenes políticos, hay la posibilidad de que vos irrumpas y generes algún tipo de cambio social de una manera más fácil. Claro. También porque hay menos institucionalidad, ¿no? Porque, bueno, hay Y menos sabes también institucionalidad. lo que es, perdón, en mi opinión. Por ejemplo, aquí en Europa, pues tenemos un nivel de vida que aún los pobres te dan de comer, tienes PlayStation en casa, ¿sabes?
Te Quiero dan decir, la gente crédito, se acostumbra que tiene ese mínimo y tiene miedo a perder ese mínimo. Pero te claro, si dan tú te vas a un crédito país también, Santiago. muy pobre, que un 30% de la población que es pobrísima porque vive en zonas rurales, que no tiene acceso a nada, ni a internet, a nada, entonces claro, ahí sí que es que el germen de decir estoy hasta las narices, voy a hacer una revolución, es más fácil implantar, ¿no? Y como dices tú, también hay menos control constitucional. Aquí es que tenemos un montón de leyes. Tú te vas por América y vas en tu coche y vas en cualquier coche. Aquí no. Aquí sabes que tienes que tener un coche con esos parámetros, te vigilan por todos lados, cámaras. O sea, casi se hace un incordio conducir en vez de un placer, ¿no? Como era hace 40 años, ¿no? Digo el ejemplo de conducir porque es en todo el estamento social, ¿no? Aquí hay un control bestial, bestial, mientras que en los países que son más pobres todavía no tienen ese poder de control, que ya lo tendrán, por desgracia. Espero que... Sí, sí, sí. Lo que está pasando en los países, ponele, de América Latina es que ahora está viniendo un nuevo ciclo De de izquierda. rapiña, de Ah, bueno. capitalismo desbocado, que está prácticamente demoliendo las bases reales de nuestro país. El caso de Argentina, ¿no? Tenemos una deuda enorme, un chicle que cada vez que vas metiendo los pies vas empantanándote más en el chicle, donde te reprograma la deuda acá, de allá, y al final eso te termina condicionando. Y como no hay, o sea, China no hay una potencia que te venga como prestamista alternativo, y bueno, con esa excusa te empiezan a intervenir en tu justicia, empiezan a presionar para que tal empresa pública se venda, para que tal recurso natural se regale, porque no te vas a meter con esta empresa porque esta empresa es la que pone tanta plata acá y si no, no van a sacar el crédito. Está volviendo como esa misma secuencia que fue muy evidente, sobre todo en los años 90, en los años 80, en los años 70, en Argentina y en el resto de América Latina. Lo que pasa, la diferencia es que en ese momento había dictaduras, o había democracias muy endebles saliendo de la dictadura, y ahora tenemos una democracia, podemos decir, intervenida. O sea, Claro. una democracia que está amputada de alguna manera, que es un poco un sentimiento general, vos lo decías, o sea, los europeos por ahí tienen más válvulas de escape con la gente de América Latina, pero en esencia termina siendo lo mismo, ¿no? Para mí una diferencia fundamental entre Europa y América Latina es que los europeos tienen acceso a crédito. En América Latina es muy difícil acceder a crédito. Claro, por eso digo, a ver, y tenemos una infraestructura. No es lo mismo que tengas, pues, parece que no, ¿no? Pero si tú tienes buenas carreteras, buenos trenes, buenas aceras, una buena sanidad, saneamiento, pues es más fácil crecer, ¿no? Y claro, ellos son muy listos, llevan muchos años manejándonos y nos dan ese mínimo que es el mínimo para que no llegues a estar tan desesperado como para meterle fuego a las cosas, ¿sabes? Que no haya esa masa crítica eh, desesperada, porque, a ver, Europa o Estados Unidos son países ricos, ricos en comparación de otros. Por ejemplo, si lo comparas, pues no sé, con El Salvador, pues claro, son mucho más ricos los países europeos. Entonces, pueden jugar más con ese miedo a que tenemos todo ser humano de perder ese mínimo vital, ¿no? De comer todos los días, de tener donde dormir, aunque solo sea, ¿no? Y de tener un trabajo aunque te paguen una miseria. Por eso decía que en los países cuando son muy pobres, por ejemplo, tú te vas a Birmania y de vez en cuando que hay una revolución que le cortan el cuello a todo el mundo. ¿Por qué? Porque llega un momento que, claro, llegan a un tope tan bajo, tan tal, que cuando no tienes nada que perder y te estás muriendo de hambre, pues es imparable. Aquí en Europa aprendieron a tenernos ahí, en ese puntito, ¿no? De que si aprieta, y ellos van notando, aprietan, y cuando ven que se cogen y te dicen, no, pues ahora la subvención de no sé qué, o te bajo el precio de tal, y te van manteniendo ahí, ¿no? En ese juego, ese juego. Sí, Y, la correa muy corta o la correa muy larga, ¿no? claro, y ellos tienen, al tener más capital y tener más medios, tener más infraestructuras, como digo, tener países más estructurados, pues es más fácil. Aparte también te tienen más controlado, porque lo que hablamos, tú te vas a Venezuela, te vas incluso a Argentina y te vas a zonas rurales, al quinto huevo y allí ni te ven.
Y sin embargo, aquí en España eso no existe. En Europa, tú sabes que no puedes irte a ningún lado. Tienes control, vamos. Es más, como se te ocurre con una tienda de campaña a dormir a un bosque, viene la Guardia Civil y te vas preso, porque no se puede. No se puede ni acampar, no se puede hacer nada. Aquí, poco a poco te vas acostumbrando a ese régimen. Yo te lo digo porque cuando tenía 20 años, vamos a acampar. Y nos íbamos a cualquier monte, a cualquier río, poníamos la tienda de campaña y no pasaba nada. Olvídate. Eso no se puede hacer aquí en España. Es más, ya no puedes ni aparcar con una caravana porque vienen y te multan. No puedes ni pararte, ¿no? Y te van subiendo el nivel de opresión. Lo que pasa es, claro, que es una opresión como una jaula de oro, ¿sabes? Eh, tienes ese mínimo, entonces pues tal, ¿no? Y tenés la ilusión de que en algún momento vas a salir. Ese es el tema. Claro, claro. Y O que te tenés va a la tocar la ilusión. lotería o algo No, la así, ¿entiendes? ilusión de que de alguna manera por ahí vas a poder ascender socialmente, qué sé yo, comprarte una casa o comprarte un auto. O Claro. sea, los precios Los son más bajos. espejitos del capitalismo que te ofrecen. Sí, 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 o sea, y cada vez peor, ¿no? Porque cada vez como más limitado, cada vez más degradado todo, porque, a ver, hasta los países de Europa que en este momento tienen estado del bienestar un poco más desarrollados, entre comillas, o menos recortados por el mandato neoliberal, como Francia o como Alemania, está la discusión ahora, sigue la discusión del presupuesto en Francia, y gran parte de la discusión es recortar subsidios a los Ujú. medicamentos, que antes era algo indiscutible entre los franceses. O Claro, claro. sea, Pero es que como te lo van haciendo así, te van recortando poquito a poco, poquito a poco, poquito o a si no te poco. hace. Es como la rana que hablamos de cuando te la cuecen, ¿sabes? Que la meten en agua fría y cuando se dan cuenta está hirviendo, ¿no? Y no Sí, se sí. enteró la pobre rana, pues es más o menos lo que te van O, haciendo, ¿no? o si no, la otra cosa que te hacen es que te hacen que no funcionen las cosas. O sea, Claro. que el sistema de salud esté colapsado o que haya una demanda tan grande. Acá en Francia lo que pasa mucho, el sistema de salud está, vos tenés tu tarjetita, vos vas a pasar tu tarjetita y con esa tarjetita pagás una parte, otra parte te la cobre la mutual, otra vez paga el Estado. En algunas disciplinas hay un poco más que te cubre, en otras no te cubre nada. Por ejemplo, lo dental no te cubre prácticamente nada. En España tampoco. Y ¿qué sucede? Claro, como le cobran tantos impuestos a los médicos, no hay odontólogos, entonces te tenés que sacar un turno de odontólogo y te lo tenés que sacar en 5 o 6 meses. Un otorrinolaringólogo, sacás un turno, a un año te dan el turno. Lo mismo, o sea, eso y reproducido a todos los niveles en la demanda de salud. Es decir, va generando un sistema de incentivos que va desincentivando a los profesionales de salud o los que están explotados. Y por el otro lado, va degradando cómo se construye la oferta, porque cada vez la gente, o sea, tiene menos plata o va a un lugar donde no hay atención. Claro, es que aparte es que Entonces, lo de ahí, destruyen para que vayas. A ver, los y gobiernos rompe la son confianza también. financiados. Claro, los gobiernos, volvemos a lo mismo. Para ser presidente, para ganar unas elecciones, necesitas mucha, mucha financiación. Siempre hay detrás lobbies. Mira, te doy un ejemplo. Aquí en España, si tú tienes un accidente laboral, por ejemplo, ¿no? Te tiene que pagar tu pensión. Si no puedes trabajar, la pensión te la tendría que pagar la mutua, que es privada, es pagada por todas las empresas, una mutua que hay, ¿no? ¿Qué pasa? Hay tal conchabeo entre las mutuas y los gobiernos que la mayoría de las bajas de las pensiones que tendría que pagar la mutua, en vez de reconocer accidente laboral, ¿no? Dicen que es enfermedad común y se la tiene que comer la seguridad social. Hablan de más de 10.000 millones de euros al año que está pagando la seguridad social que tenían que pagar esas mutuas. Claro, después ves que la ministra de Sanidad, pues antes trabajaba en una empresa farmacéutica, después sale de ser ministro de Sanidad y entra dentro de una mutua tal. Entonces van degradando los servicios sociales para que tú mismo digas, guau, yo no puedo esperar tanto por un médico, me voy y me contrato un seguro pues en una compañía privada, ¿no? Que al final son una porquería, porque o una de dos, o tienes mucho dinero y pagas un seguro, un montón de dinero, entonces sí, pero si eres un trabajador normal, con lo que puedes pagar, al final tienes Sí. una consulta, pero cuando de verdad tienes que tener una enfermedad grave, que tienen que operarte, que tienen que usar máquinas de precio,
al final te derivan a la seguridad social porque ellos no tienen esas capacidades y tú no tienes esa capacidad de pagar esas operaciones a corazón abierto, ¿entiendes? Entonces tienes que ir a la seguridad social, que es el que te cuida al Sí, final, aunque tarde 2 años, pero es el que te opera, ¿no? Yo recuerdo hace 20, 30 años, aquí en España daba igual la enfermedad que tuvieras, aunque fuera la enfermedad más rara del mundo, que tuvieran que abrirte el cerebro, era gratis. Y sin embargo ahora hay muchas cosas que te dicen, no, es que eso no se puede, te dan largas, o esperan así directamente, esperan que te mueras, a ver si no tienen que pagarte nada, no tienen que hacerte nada, ¿sabes? Es así de crudo, aunque no lo parezca. sí, Se ha sí, muerto sí. gente aquí por una vacuna para la hepatitis que, como valía 60.000 euros la vacuna, dejaron que se muriera la gente, Bueno, ¿sabes? y que con el COVID pasaron cosas parecidas, ¿no? Porque también la gente que no podía ir o que no llegaban o no tenía los recursos suficientes y esto, aquello y ta, ta, ta. Eh, pero bueno, todo esto partió de hablar de Sí, Magneto, pero es que al 20, 30 final, minutos. sí, al final, ya Y ves, el nos otro, comimos y el el programa, otro, ¿no? Pero sí, no, pero también nos da pie para seguir, porque, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, en algo que está muy relacionado, pasaron, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Los rusos están atacando las centrales eléctricas en respuesta a que le están atacando las refinerías, y salta todo este escandalete de que un socio de Zelensky se robó la plata de las defensas antiaéreas que tenían que tener todas estas plantas eléctricas, y cuando le van a allanar a este tipo que se llama Timur Mendich, que literalmente fue socio fundador de una productora con Zelensky. Resulta que el tipo tenía un baño de oro en la casa. y tenía tantas maletas llenas de billetes que se quejaba de que eso no era manejable, que no había quien pudiera con esas maletas. Y Se tomó llevarse el 16 palo. millones de dólares en maletas pesan mucho, es un trabajo. Se tomó el palo. Aparte, alguien le dijo, che, No, pero es que aparte no solo es eso, llega a tal punto de que aún encima le quitaron la nacionalidad para que la justicia no pudiera extraditarlo, ¿sabes? Dice, no, te castigo echándote del país y quitándote la nacionalidad, vaya castigo. O sea, como ahora ya no claro, es porque, ucraniano, ya no tiene derecho que un juez ucraniano coge y diga, te voy a reclamar al país donde estés para traerte y juzgarte. No pueden extraditarlo, porque como no es ucraniano, ¿sabes? A ver, ¿qué que te cuente? la verdad que es muy raro lo que está pasando, porque No es raro, Bruno. Yo, mira, a ver, es los que raro, estamos aquí llevamos años desde que empezó la guerra diciendo, esto es un pero, saqueo, se están llevando pero todavía está bien, pruebas. está bien, pero Santiago, digo, es raro porque, a ver, en el momento que se da la revelación, este organismo anticorrupción que Zelensky le intentó meter mano y ponerlo dentro de la dirección de la Fiscalía General, el hecho de que este organismo se diga que tiene mucha influencia de Estados Unidos y de repente sale esta investigación que ensucia la mitad del gabinete de Zelensky porque está metido el ministro de Energía, está Todos, metido un viceministro, está metido el vicecanciller Kuleva, está metido también el jefe de gabinete, o sea, todos. o sea, el timing de la denuncia, justo cuando se conoce que Trump y Putin están hablando de un nuevo acuerdo de paz, y eso digo, que eran corruptos, A ver, mira, además es que lo hacen adrede, porque tú qué te crees, que los servicios secretos de Estados Unidos, de España, de Francia, de Gran Bretaña, que están metidos allí en Ucrania hasta las cejas, ¿tú te crees que no sabían que estaban robando todo eso si lo sabíamos nosotros, que somos ciudadanos normales? Creo que lo sabían, pero es que parte del juego es ese. Los dejan robar, los dejan saquear, porque así los tienen pillados. Y cuando moleste y quieras quitarlo del medio, simplemente hacen lo que pasó ahora, de repente sale una investigación, sale toda la pumba, y hacen lo que, o haces lo que yo te mando, y si no sigo quitando porquería. Y si te pones pesado, pues te cepillo y te meto preso, y pongo a otro que viene incolume, pero que es igual de perro que el anterior, hasta que se desgaste. Y es el truco. ¿Y tú te crees que no hay comisionistas aquí en Europa que se llevaron parte de ese dinero y comisionistas en Estados Unidos que se llevaron esa parte de dinero? A ver, es el juego, es yo el lo gran juego, que, Bruno. sí, sí, a mí lo que me llama la atención es eso, de que le están apretando la Claro, soguita, le están apretando la soguita y diciéndole, che, te vamos a destituir a todo tu gobierno, a vos no.
y ahora toma esto que tenés que firmar, que además viene con una supuesta propuesta de nueva arquitectura de seguridad europea donde Europa no, donde Europa no dice nada, no mete bocado, porque es una cosa entre Trump y Putin de decir, bueno, la OTAN ahora, porque Putin siempre su reclamo fue, sacame los misiles que tenés en Rumania y todos los países de Europa del Este, sacame todo lo que el escudo antimisiles ese que vos creaste y Ucrania desarmada, papi. Entonces, el borrador que filtraron los medios dicen Alemania, Francia, Gran Bretaña, lo vimos en Disney, el nuevo acuerdo con la OTAN dice que ustedes no pueden tener ni una tropa en Ucrania y no pueden tener ni un misil apuntando a Rusia. A ver, los gringos son unos cabrones, pero no son imbéciles, ¿sabes? Y saben, es obvio, porque se ve en el campo de batalla, que Ucrania está a puntito de romperse, de romperse. Y los gringos lo que no quieren es comerse el marrón de la derrota y tener que aguantarlo. Entonces, ¿qué pasa? Están intentando salvar su... ¿Qué pasó? Sí, El te fuiste solo, ahí. yo no hice nada. No. Estabas diciendo ahí. Se Sí, fue y pero quiere decir que se volví. cambió esto solo, no, yo no hice nada. Sí, bueno. Bueno, Stream ya. pues el detalle es ese, que los gringos ya están viendo, dice, esto está muerto, ya aquí ya no hay nada que rascar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los británicos ayer en el programa de Eduardo Bior, Eduardo lo explicaba muy bien. Gran Bretaña necesita que Europa esté en esta confederación, que Rusia no pueda crecer, que Europa tampoco, para ellos poder seguir teniendo un peso geopolítico, porque ya no tiene un poder de un imperio, no tiene ese poder para ser imperio, ni poder militar, ni económico para ese nivel, pero si consigue que no crezcan los otros posibles imperios y que se estén peleando, pues él sigue manteniendo ese estatus de la City, de manejar, poder meter aquí, allí y quitar sus beneficios, ¿no? Entonces, a Gran Bretaña le interesa mucho que Estados Unidos se mantenga aquí y es más, si se llega a una confrontación con Rusia mientras sea normal, sin armas nucleares, allí en el territorio de Ucrania, pues eso sería lo ideal y es lo que busca. Los alemanes, la verdad, no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien porque no sé qué ganan. No ganan nada. Los alemanes no ganan nada y siguen estando ahí, Por eso ¿viste? te digo. Y los franceses, la verdad, es Macron, porque es un tipo de, bueno, de los Rothschild, ¿no? Merck es un tipo de BlackRock. eh, Son intereses económicos que les interesa que haya la guerra porque se gana dinero, se blanquea, se ensucia, se quita, ya basta. Pero los americanos parece que ya llegaron al tope y dijeron, no, tenemos otros frentes, como es nuestro patio trasero, como dicen los cerdos esos, que es América y Asia-Pacífico contra China. Sí, Y sí. mira, Yo nosotros en creo Europa que, no queremos nada. Si queréis, pelearos vosotros. sí, yo creo que todavía también y no está muy claro lo que quiere Estados Unidos. Yo creo que para todos sigue siendo más una declamación de algo que algo concreto, ¿no? Porque es como que, bueno, sí, obviamente es que vemos una política de Trump desde que inició, de, bueno, yo voy a utilizar los aranceles para imponer nuevas condiciones a todos los países vasallos de Estados Unidos, y ahora con este despliegue voy a reimponer la diplomacia de las cañoneras, pero todo es como un gran, yo siento que sigue siendo como un gran veremos, ¿no? Porque, salvo con Europa, que ha sido un poco más claro, pero a la vez ambiguo porque dice, sí, estoy de acuerdo con ponerme a hablar con Putin, pero después Trump sigue vendiendo armas y sigue Claro, teniendo claro. la óptica de a nosotros nos conviene venderle armas a los europeos y el hecho de que haya un conflicto Sí, entre pero Europa y tampoco Rusia, les conviene un conflicto, que el conflicto se eleve. Es decir, si fueran capaces de sí, mantener el conflicto como está hasta ahora, pues sí, porque es negocio. Pero es que Ucrania está a punto de caer. Y si cae Ucrania, continúa el conflicto, ¿qué es? ¿Meter tropas de la OTAN? ¿Meter tropas de otros países europeos? Ahí ya se sí. complica y ahí ya es un problema para ellos, porque ellos no quieren una confrontación directa con Rusia. No les merece la No, pena. y hay como un componente bastante obvio que está pasando, que es el tema, varias cosas que coinciden. El tema de que los europeos no puedan ponerse de acuerdo en cómo robarle la plata a Rusia que tiene en Bélgica en forma de acciones y bonos para darle como Claro, garantía un claro. crédito a Ucrania para que por lo menos tenga cómo sostenerse en un momento donde no está funcionando la industria
pesada por los ataques eléctricos, no está funcionando el transporte, no está funcionando la electricidad, o sea, está en un problema Ucrania muy Está crítico, jodido. más allá de la línea de frente, es decir, en su retaguardia está prácticamente a merced de la buena de Dios, ¿no? O sea, que un golpe de Como estén suerte. 15 días sin surtir a Ucrania, no dura ni 15 días, si le gusta el grifo. Sí, y ahí entra otra cuestión que es, de vuelta, a los gringos le inconviene más mantener la llama viva de algún posible conflicto para seguir vendiéndole armas a Europa, pero ahora Rusia me parece que está apretando y diciendo, no, yo firmo la paz en Ucrania si a mí me garantiza que el europeo esto no va a ser, pateamos este conflicto para más adelante, algo que estamos hablando hace un montón de Claro. tiempo. O sea, y en el medio de todo eso, yo por eso vuelvo como que no está del todo claro. En Asia Pacífico no termina tampoco Estados Unidos de enviar Es que tampoco quiere una armamento, guerra desplegar directa. nada. Claro. Mira, tú fíjate, Estados Unidos últimamente, ya desde hace muchas décadas, va a las guerras, pero no va a ganarlas. No tiene esa necesidad de ganarlas. Lo único que necesita es crear caos. Mira, yo siempre lo digo, Corea del Norte. Oh, porque Kim tal. Corea del Norte es el mejor negocio que tiene Estados Unidos en todo Asia. Porque a cuenta de Kim y sus misiles, japoneses a comprar armas, coreanos del sur a comprar armas, filipinos a comprar armas, los tiene a todos, ahí tiene bases en Japón, en Filipinas, en Corea del Sur. O sea, es la disculpa perfecta para dominar toda esa zona de Asia-Pacífico y aún encima, pues esa amenaza a China para que no pueda desarrollarse libremente, Taiwán para que no pueda desarrollarse China libremente y en el caos no perder el liderato. En Europa es lo que yo te digo. Si la guerra se mantuviera y Ucrania, por ejemplo, fuera capaz de seguir aguantando a Rusia y estar 1 año, 2 años, 3 años con esta misma guerra, fantástico. Yo te vendo armas, os matáis entre vosotros, tal. Pero los americanos están viendo que Ucrania va a caer. Y cuando caiga Ucrania, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ahí ya es un problema. Y aparte tiene también a América. Vemos cómo amenaza a todos, amenaza a Venezuela, amenaza a México, amenaza bueno, a Panamá casi Ujú. lo invadió, no Sí, necesitó sí. mandar tropas, pero lo Esta invadió, semana ¿no? amenazó a México, a Colombia y a Venezuela, pero yo siento que es también de vuelta como retórica vacía de un presidente aparte como Trump, donde está entrando en un túnel muy riesgoso para lo que queda de su presidencia, porque le quedan 3 años y entramos 2 años y piquito, ¿no? Porque 2 años y medio. Y cuando empezamos este video hablamos de cómo perdió las elecciones, de cómo cayó en la encuesta, ¿no? 57% de desaprobación. La guerra, cualquier conflicto en Venezuela, la gran mayoría está en contra de ataques terrestres o de una invasión. Los republicanos, que por ahí uno podría decir, bueno, este tipo se interesa por los republicanos, sí sigue manteniéndose mayoritariamente a favor de bombardear las lanchas, de ataques terrestres, pero no a favor de una invasión. Y además de todo, en el medio de todo este asunto, ya cómo le dieron vuelta la mano a Trump en el fuero interno, sus propios aliados, es decir, sus propios congresistas republicanos, esta semana, al imponer la ley para que se revelara todo el caso Einstein. O Que sea, creo que se quedó sin tinta negra en los rotuladores Trump. no, no, Ya verás tú lo que presenta. sí, sí, seguramente, pero el tema es que, el tema, yo creo que es que tomaron la peor decisión que podía haber, yo creo que no pensaron que iba a escalar tanto el caso Einstein, pero ya el daño está hecho y políticamente, vos fíjate que Trump está apuntando a dos congresistas republicanos que fueron clave para mover la ley que obliga al gobierno estadounidense a revelar todos los archivos del caso Epstein que están en manos del Departamento de Justicia y el FBI, que pueden pasar en negro los documentos, pero aparte de los documentos están las imágenes, ¿no? Están las imágenes de las cámaras, están, o sea, de la casa que él tenía en Eastside, Manhattan, que fueron secuestradas, fotos, un montón de cosas Ya, pero que tú son. fíjate, desde que, porque según Trump,
el único problema es para los demócratas, porque es Bill Clinton y tal, que él No, está impoluto. Bueno, y si está no, impoluto, porque demoró no, el caso. Santiago, esto fue por los medios estadounidenses, sabemos que nosotros, que lo que sucedió fue que Trump hizo una laraca de que iba a revelar todos los documentos, cuando el Departamento de Justicia, la secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, que era su abogada, y Chris Patel, que era un podcaster, un tipo que hacía un podcast a favor de todas las teorías alrededor de Einstein, que es el jefe del FBI, vieron todos los papeles, le pasaron los briefings de la gente que revisó todos los papeles, le dijeron, el nombre de Trump aparece un montón de veces y le dijeron al presidente, hay muchos documentos donde usted aparece, puede prestarse esto a confusiones, entre comillas, por eso nosotros decidimos no liberar ningún tipo de documento. Ahora, ¿qué pasa? Que como ellos no liberaron ningún tipo de documento, como cerraron la investigación, cerraron todas las investigaciones. Y hay una cuestión, es que en Estados Unidos, el caso Einstein, en términos judiciales, fueron solamente dos casos importantes, que es el caso contra él en la Florida, después el caso contra él en Manhattan y contra su esposa, contra Ghislaine Maxwell, y después todos los otros demás casos fueron demandas civiles o cosas que estuvieron conexos acá. O sea, acuerdos que, por ejemplo, llegaron algunos clientes, tipo el banquero de JP Morgan, el propio JP Morgan, pagándole a las víctimas para que llegara a acuerdos negociados, eh, el príncipe Andrew a Virginia Giuffre, esta mujer que aparece con fotografía con Andrew que se suicidó y que terminó con muchos problemas de salud mental. Los acuerdos con Leon Black también, que estuvo muy acusado de haber violado, abusado de mujeres, que es el dueño de un fondo de inversión muy importante de Apollo Global Management. Claro que para todo el mundo no es muy conocido porque no es BlackRock, pero es un fondo de inversión muy Sí, sí. poderoso. Y todos esos casos que quedaron como demandas civiles, cosas que se terminaron arreglando, terminaron desviando la atención de que se abrieran casos que tengan que ver che, este tipo no actuó solo, sino que pertenecía a una red mucho más grande, ¿no? De todo lo que se termina viendo después. Que, por ejemplo, que en los mails que se revelaron hace 2 semanas aparece el ex primer ministro israelí mandando su mensaje con Einstein para ir a Costa de Marfil y convencer al presidente de Costa de Marfil para que le compre servicios a las empresas de ciberseguridad israelí, para ir a Rusia para convencer a Putin a través de Einstein. Los israelíes querían que Putin le soltara la mano a Bashar al-Assad en el momento más álgido del conflicto en la guerra civil siria. Einstein intentando gestionar con el banco Rothschild que le diera una línea de crédito a las empresas de ciberseguridad israelí. O sea, y No, es un así, entramado bestial, y indudablemente. así, claro, es una caja de Pandora. Ese es el tema, es una caja de Pandora, pero más allá de que nosotros decimos, bueno, no, la caja de Pandora del caso Einstein se abre y va a haber tanta jirafa, tanta cosa, escuchamos tanto que por ahí no va a terminar pasando nada. Hay algo muy importante que pasó. Es decir, el tipo, Trump, dijo, esa ley no se sanciona, esa ley que me obliga a mí a revelar todos los documentos no se sanciona, y esos dos congresistas, Thomas Macy y Marjorie Taylor Greene, que es dos congresistas que se opusieron a todo lo que fue su apoyo a Israel en Gaza y en Irán, empezaron a comer la oreja, la oreja, la oreja, la oreja, más todos los demás influencers del movimiento MAGA, y llegó al punto de que se iba a votar el lunes esa ley y Trump tuvo que decir, no, votenla porque sabía que iba a perder. Que es que primero, antes amenazó a esos 4 congresistas Ya republicanos. no, más que amenazado, ya habló con Miriam Adelson, que es pro-israelí de toda la vida, para decirle financiar a los contrincantes, por lo menos de Thomas Macy, en la próxima Claro, campaña electoral de congresista del año que viene. sí, sí, sí. Pero le Y quebraron la mano, sí, sí. Santiago, no va a un año de su presidencia. Es que, bueno, es que al final el caso tiene mucha repercusión porque, a ver, es que estamos hablando de toda la cúpula política
no solo de Estados Unidos, como dices tú, es que prácticamente hay hasta relatores de la ONU, o sea, hay de todo, príncipes europeos. O sea, es que es un verdadero vertedero que eso de alguna manera hay que reventarlo, ¿no? Y claro, los ciudadanos estadounidenses ya no vamos a decir que se preocupan de los niños o de los menores o de las mujeres y hombres que fueron maltratados allí. Es que empiezan a pensar en quién gobierna en Estados Unidos. ¿Qué están gobernando? A golpe de cuidado lo que haces porque si no te destapo esto. Eh, Muchos incluso piensan quién gobierna aquí, el sionismo israelí, porque son Epstein indudablemente trabajaba para quien trabajaba, ¿no? Entonces, claro, es que ya es más que los delitos sexuales, es que es un control sobre su nación. Sí, Ya estamos a unos niveles que no veas. Yo me alegro mucho, sinceramente, de que hayan votado y que se apruebe, que quiten esto, y me encanta por Venezuela, porque Venezuela estuvo a punto de ser la disculpa para tapar todo esto. Hago una guerra con Venezuela y tapo todo esto. Pero claro, el público estadounidense dice, bueno, a ver, Venezuela, ¿qué nos hizo? A ver, Venezuela, ¿qué peligro es para Estados Unidos? ¿Qué me cuentas? El narcotráfico, una lancha que está a 2.000 kilómetros de Estados Unidos que vienen en un bote a remos a traer la cocaína. ¿Qué coño me cuenta? La gente, a ver, la gente puede alguno tragarse las cosas, pero en su mayoría no son imbéciles, ¿no? Llega un momento que dicen, a ver, ¿qué me estás contando, no? Y eso, prometió que no iba a haber guerras externas, sigue en Ucrania, las movidas que hubo, pues, los asesinatos, el genocidio en Gaza, apoyando, ahora quieren atacar a Venezuela. El mismo movimiento MAGA está diciendo, bueno, aquí nos han engañado, esto no es lo que dijo que iba a hacer, y encima con el caso Epstein, ¿no? Empiezas a sumar y es normal que estén hasta las narices de él y estén deseando que salga todo lo de Epstein a ver quién cae. Y si cae Trump, tampoco pasa nada. Hasta yo creo que muchísimos magas se alegrarían, sinceramente, ¿no? es que Porque está viendo, yo puse todos como estos temas en orden porque está habiendo una desafección muy fuerte también de la base trumpista fortísima, contra. Y es lo que vos decís, como que el cuestionamiento de, che, ¿quién toma la decisión en la Casa Blanca? Porque claro. de alguna manera Trump dijo, no, esta va a ser una presidencia distinta porque los tipos que me van a rodear, a diferencia de la presidencia pasada, porque como yo no tenía mucho poder, van a ser tipos de mi riñón que me apoyaron, gente maga, y después termina poniendo un elenco de gente, sí, gente que le responde a él, fieles a Trump, más que Trump primero sería, o sea, medio que América primero, Trump primero, y después un elenco de neoconservadores, gente que reciclada como Marco Rubio, que están buscando que Trump escale todos los conflictos habidos y por haber. Entonces, el hecho de que se establezca la conexión de Israel, Gaza, Irán con Einstein es esto que vos decís, somos una nación bajo chantaje. Este es un gobierno bajo el chantaje israelí, bajo el chantaje de algunas mafias, y Trump, ¿qué se supone que es? Porque Trump se agarra y se pone como en el lugar de, no, bueno, yo controlo a estos locos que tengo acá al lado. O sea, Sí, yo represento al maga, yo soy maga. Yo soy, viste que en un momento lo dijo. O sea, yo digo que es maga y que no es maga, ¿te acordás? Que dijo. sí, 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 sí. Eh, y como bien decías vos, o sea, misteriosamente por una cosa y por la otra, que nosotros lo veníamos hablando en los últimos vivos, termina generando menos impulso para Trump, dándole una mano mucho más difícil a Trump con su despliegue frente a Venezuela, todo este mare magnum que está pasando dentro de Estados Unidos. O sea, la caída de encuestas, tal, Trump no tiene margen de maniobra. Trump lo que haga en Venezuela tiene que ser un éxito, porque si es un fracaso, se va a acumular a otro más de sus fracasos que se van concatenando uno tras de otro y en un año electoral, porque ya a partir de diciembre, enero, es un año electoral en Estados Unidos, y acá yo creo que es donde Maduro está jugando un poco, Claro. A te ver, doy, estiro todo lo posible, todo tipo de negociación, digo, sí, estoy abierto a negociar, tal,
mando a decir que estoy dispuesto a renunciar, que voy a renunciar en 2 años, pero si renuncia en 2 años Maduro, en 2 años se termina la presidencia de Trump, o está en la mitad, es un pato rengo, se está por ir, Maduro tranquilamente puede decir, sí, sacó eso que firmamos, vení, desplegá de vuelta el portaaviones al frente mío. Mira, Maduro, sinceramente, a mí me está sorprendiendo. Maduro, Venezuela, incluso su pueblo, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Porque lo que no puedes es enfrentarte directamente a los estadounidenses, porque, claro, les das motivos, ¿no? Entonces, Maduro lo que está haciendo, yo creo que aprendió de lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Sí, sí, hay que negociar, hay que negociar. Sí, dicen que en Colombia no se escucha, pero yo creo que todo el mundo, los demás, escuchan. Igual es un problema del sonido de Sí, David. ahí está escuchando también, sí, que algunos decían, pero Es David el único que veo yo en Colombia, dice que está sí, en no, Colombia y no se escucha. sí, sí. Bueno, sí, sigamos. Santiago, ¿qué estás Lo siento, diciendo? David. Bueno, no es ya retorno. Yo creo que debe ser un problema más bien Sí, de allí concreto, ¿no? Algún problema que tienes en esa zona. reiniciar el dispositivo por ahí que Claro. tengas, David, y por ahí viste que a veces pasa. ¿Qué estaba Y eso, diciendo? pues, lo que decía, que Maduro se lo toma con calma. Sí, tal, incluso sacó los bailongos allí, el concierto que se montó el tipo, ¿no? Sí, que Y cantó, imaginó, sí, imaginé y se caga de risa. tiene ese toque, ¿no? Ese toque latino y baila y con calma. Y incluso no me extrañaría que le dijera a Trump, no creyendo que no lo va a hacer, de que bueno, se puede negociar, podemos negociar, a lo mejor me voy dentro de 2 años y alarga, estira. Lo que hacen los rusos, ¿no? De sí, 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 no, hay que negociar, pero mientras no negocies lo que yo quiero, pum, 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 pum. Bueno, pues los venezolanos sin armas y sin guerra, pues vienen haciendo lo mismo. Que me aprietas, ¿qué tal? Ellos saben que una flota como la que está en el Caribe no puede estar allí meses, vale mucho dinero y es un desgaste económico y político grandísimo, porque si llevas esa flota allí y no la usas, ¿a qué la llevas? A ver, hacer el ridículo. Es como el chulo de la fiesta que te doy, que te doy, que te doy, pero llevas 3 noches de fiesta y el tío no te da, ¿no? Pues entonces al final la gente se ríe de él, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a Trump? Entonces, Maduro sabe que puede desgastar al gobierno de Trump si es capaz de aguantar y estirar, estirar, estirar. Va a llegar un momento que, a ver, ¿qué motivo? ¿Qué vas a seguir matando pescadores? Porque incluso en el Congreso de Estados Unidos ya le dijeron varios, oye, a ver, ya hay protestas de que tú no puedes estar atacando así a la gente extrajudicialmente, asesinándola sin motivo, sin nada, ¿no? Entonces, Trump yo creo que contaba un poco con que a lo mejor el gobierno chavista, sus servicios secretos igual no le explicaron bien o no estaban bien atentos y se creyeron que iba a caer todo el gobierno de Maduro, ¿no? Y ve que no afloja, ve que no pasa nada, ve que Venezuela sigue viviendo, que se va a bailar un poco allí de Sí, reggaetón. ¿Y qué? A ver, ¿qué? Porque como lo que llevamos hablando un montón de programas, como no pongas tropas sobre el terreno, ¿qué? A ver, ¿qué vas a estar bombardeándonos? ¿Cómo le explicas a la comunidad internacional que estás bombardeando un país porque te da la gana? Porque es que a ver qué te hizo a ti Venezuela, qué le hizo Venezuela a alguien. sí, Nada, no hay motivo, ¿no? yo creo que él confió que la narrativa de que Venezuela era un cartel de narcotráfico iba a aprender un poco más. Sí, pero es que a ver, la A gente no mí es me da la imbécil. sensación de que él pensó que esa narrativa iba a aprender un poco más y que iba a poder recrear el apoyo que tuvo en su momento cuando fue el, el 2019 con Juan Guaidó, que tuvo un respaldo internacional. Él pensó que podía recrear ese momento. Alguien le dijo, sea Marco Rubio o sea otra persona, le dijeron, esto lo vamos a poder revivir y acá vamos a tener el apoyo no solamente de los estadounidenses, sino de América Latina y del resto del mundo. Y me Y de parece Europa. Y que los ahí, europeos, y ahí me parece que la operación falló tremendamente en construir una narrativa. Le fueron con una narrativa mala, que aparte terminó victimizando de alguna manera a Maduro, porque termina victimizando a Maduro, porque claro, decir, siempre cuando hay uno más fuerte hay uno más débil, independientemente de todo, de que
muchos latinoamericanos no le pueda caer bien Maduro, o que mucha gente a nivel mundial no le pueda caer bien a Maduro, dicen, al frente está Estados Unidos, yo estoy del otro lado. Claro, es que aparte, mira, ya en un principio, cuando lo de Guaidó, ¿tú te crees que los países europeos que apoyaron eso no sabían que era una bufonada, que era una porquería, que es una estupidez que un tipo se suba a un banco ahí y diga, soy presidente, presidente legítimo? A ver, ¿qué coño? Y bueno, una vez, por respeto, o por miedo más bien, al imperio, bueno, haces un cierto continuismo. Pero ya una segunda vez, a ver, ¿cómo le explican los gobiernos europeos a la población europea que si que van a hacer otra vez lo mismo a Venezuela, lo que le hicieron, asesinar gente, destruir la infraestructura, ahogarlos económicamente? A ver, llega un momento, mira, es como Cuba. Aquí en Europa, eso de si votaran y permitieran, en Europa, prácticamente toda Europa levantaría las sanciones contra Cuba ya, ya. No lo hacen porque llegan el imperio gringo allí en la ONU o lo que sea y dicen no y punto. Y como tiene los 4 palanganeros que lleva con él y tiene derecho a veto, pues ahí sigue la historia, ¿no? Pero ya está gastado, ¿sabes? Ya está gastado. Y, por ejemplo, vimos como los europeos, incluso los británicos, porque bueno, España ya siempre se mantuvo en esa distancia así y tal, ¿no? Pero los británicos que siempre van con los gringos a donde sea, a la guerra que sea, a bombardear a quien sea, hasta ellos dijeron que no, no, ya ahí no me meto. Y los Sí, franceses dijeron, no, oye, tampoco. A ver, ¿cómo le explico yo aquí a la gente que vamos a atacar un país que no se metió con nadie, que es un país pacífico, que, que no es un país de narcotraficantes, por mucho que tú digas, porque la gente ve los telediarios y ve películas y dices tú, bueno, Colombia, vale, Colombia sí hay mucha cocaína. También sabe la gente que hay 9 bases americanas y que la cocaína la domina la DEA, que no son ni los colombianos, ¿no? A ver, es que sí, ya está muy gastado el plan. sí, y me parece que la otra cuestión es que el, donde todo a mí se me termina de cruzar y es donde nosotros no podemos, yo no puedo divisar todavía un desenlace de todo esto, es el hecho de la ruta de salida. A ver, porque estamos hablando, Trump puso un montón de militares, un contingente enorme, un portaaviones, 15.000 soldados estadounidenses al frente de Venezuela, distribuido en un portaaviones, en 15 buques de guerra, hay uno, creo que quedan 14 porque hay uno que ya volvió al puerto, Sí, bueno, que bueno, algunos 58 dicen, no, es que aviones. se fue porque tiene miedo. Bueno, a ver, hay que reconocer que también necesita un mantenimiento y si lleva 2 meses allí, pues tiene que Sí, hacer pero, relevos, ¿no? pero claro, Esta es la flota que tienen allí. sí, sí, pero digo, 58 aviones. Y claro, el costo de avanzar es tan grande que no terminás de avanzar y vos, Trump está buscando, bueno, a ver quién me saca de esta situación donde yo me puse, ¿no? Y acá es el punto de donde a mí no me termina de tener, no termino de tener claro cuál es la rampa de salida de esta situación. Es que no, no puedes ¿Cuál va a ver. ser el hecho desencadenante para decir, o sea, o ataca, o dos o tres ataques espectaculares terrestres en Venezuela para decir se acabó, cerrar la cuestión? La promesa de Maduro de que va a renunciar, pero lo que pasa es que Maduro diga que va a renunciar en 2 años, Trump queda como un huevón, o sea, Que vas dentro de 2 años vuelves a mandar la flota. A ver, claro, o sea, dentro de 2 años va a tener que mandar a hacer de vuelta este despliegue y Maduro ya está visto que no va a parpadear, porque aparte de otra cosa, hoy me lo ponía a pensar. O sea, cuando Trump hizo lo del 2019 con Guaidó, y que esto es una cosa muy de los conflictos, a veces cuando los países quieren intervenir en otros países, a veces sucede que hay un factor que te sirve, pero otro factor que te perjudica. ¿Qué pasaba con Guaidó? Guaidó 2019, la movilización de la oposición venezolana había llegado a un pico en 2017 y muchos venezolanos se fueron del país, entonces no había una manifestación grande de venezolanos, sí importante, pero no como la del 2017 o como la de 2013 y 2014. Y después el respaldo de todos los países era un respaldo que no llegaba a este despliegue militar para generar un tipo de presión. Pero en 2019 vos podías decir, che,
si había un despliegue militar al frente de Venezuela, capaz que podía haber Claro. un tipo de... Y muy importante, Bruno, no te olvides, Colombia en aquel momento era una sucursal de Estados Unidos y la frontera de Colombia y Venezuela es muy grande, muy permeable. Es más, por lo que tengo entendido, la mayoría de los garimberos al final no eran ni venezolanos. Era Sí, había gente de que venía, todo, había de claro, venía todo. pagada, les pagaban, eran mercenarios. Y claro, Petro se mantuvo ahí en su puesto. La verdad, me agradó muchísimo esa fuerza que muestra ante Estados Unidos, no se amilana. Y claro, perdió la gran baza a Estados Unidos, lo que tenemos hablado en los programas anteriores. No puede meter esos mercenarios, no puede meter esa gente pagada que le va a meter fuego a las calles de Venezuela a través de la Sí, frontera de Colombia. Y eso era prácticamente casi todo el plan. sí, Si no sí, puedes meter esa sí. gente, ¿qué haces? No, no puedes armar un ejército irregular, pero vos decís, bueno, si en 2019 con Juan Guaidó, el grupo de Lima, que era un grupo de más de 10 países de América Latina, los importantes, Brasil, México, perdón, Brasil, Colombia, en ese momento también México, porque no estaba, me parece que no estaba todavía Morena. No estaba Sí, Obrador en todavía, ¿no? ese momento sí, estaba empezando Obrador, me parece. Y tenías todos los países europeos. Si hubiese puesto un contingente militar al frente de Venezuela, capaz que hubiese habido un grupo de militares venezolanos que hubiese intentado hacer algo. O sea, Maduro todavía no había tomado el control tan fuerte como ahora del aparato militar, podía tener un margen de maniobra, algún tipo de movida en contra de Maduro. Ahora no tenés ni la movilización, ni la capacidad de construir un ejército irregular, pero sí tenés un despliegue militar al frente de Venezuela. Es decir, y no hay, yo creo que la sensación es, che, Maduro tiene un control de la situación, además a Maduro ya lo entrenaste en esto, Claro, porque a Maduro ya lo aprendieron. Después entrenaste en esto. de lo que se tuvieron que comer en el anterior mandato, Pero es que en el anterior mandato dijeron que iban a intervenir, que en cualquier momento le iban a tirar un bombazo, que que esto, que el otro, bla, 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 bla. Le tiraron un dron, le explotaron un dron, lo intentaron matar varias veces, mandaron mercenarios. O sea, le hicieron bastantes cosas. O sea, al tipo lo curtiste en la batalla y ahora que le desplegué 3 bombarderos, 2 bombarderos al frente de Venezuela, se te caga de risa. claro, claro. Maduro está en Miraflores cagándose de risa. Aparte Diciendo, lo que bueno. dices tú, la oposición salieron por patas, muchos emigraron, o sea, al final casi se quedó el chavismo en Venezuela, no hay esa fortaleza, porque yo la verdad tampoco lo miraba fortaleza, porque es una fortaleza ficticia, está apoyada desde el exterior, ¿no? Pero bueno, no había esa oposición, ¿no? Hoy en día no hay nadie, No, porque la y de tipa esta, hecho, la Corina Machado, vamos, es que aunque seas un opositor venezolano, es que lo que no puedes es ir contra tu gobierno, contra tu país, para apoyar a ese engendro, que lo que pide es que ataquen tu país, que lo bloqueen, que quiere vender tu país a las grandes multinacionales gringas. Vamos, a ver, una cosa es que no estés de acuerdo con tu gobierno y otra cosa es que te tragues, que quites a tu gobierno para que venga a vapulearte otro gobierno, un encima externo, ¿no? A ver. y está el tema de que María Corina Machado no está claro su situación, porque en la semana pasada, en el final de la semana pasada, cuando Trump dice estoy dispuesto a negociar con Maduro y a la vez Marco Rubio saca esta amenaza porque ahora pusieron un nuevo ultimátum supuestamente de que el 24 de noviembre, el lunes, lo nombran a Maduro como jefe de un cartel terrorista, el cartel de los Soles, como una organización criminal transnacional al cartel de los Soles, pero no está claro qué va a pasar después de eso, porque eso habilitaría que lo asesinen a Maduro, aunque ya sabemos que si lo quieren asesinar a Maduro lo pueden hacer sin declarar nada. Pero no está claro el papel de María Corina porque se empezó a hablar de si estaba en Venezuela. La semana pasada, el viernes, se empezó a hablar, che, María Corina se fue de Venezuela y después sale este lunes en un video y sale toda bronceada, de una manera, como si hubiese estado en la playa o estuviese estado en una En pileta. Miami, Y ahora está diciendo que en diciembre, cuando entrega el Premio Nobel de la Paz, va a ir a Noruega a recibirlo. en Es patinete va a decir, ir. es decir, que si va a Noruega es que en diciembre no va a pasar nada en Venezuela.
O sea, ya pasó esto de que Guaidó, en el medio de autoproclamarse presidente, en su momento bajo, agarró y se fue por Colombia, por los caminos verdes, por la selva, pasó a Colombia y de ahí se fue a todos los países del extranjero para intentar presionar a Maduro con reuniones con Macron, con Sánchez y con otros presidentes alrededor del mundo y después volvió a Venezuela. Eso pasó, podría suceder con María Corina Machado, pero si María Corina Machado psicológicamente se va de Venezuela, ya está, Claro. listo, completo game over. Aparte, ¿y qué pones? Ya no me acuerdo ni cómo se llama, el viejo este que No, casi el no Mundo podía ni andar. González, no, el Mundo González. Es verdad, Sería poner el Mundo González que debe ubicarlo en una isla, traerlo, colocarlo ahí, si ese ya ni ponerle se el bastón acuerda, ese presidencial. seguramente cuando llega allí no se acuerda ni a qué iba. No Es jodas. que la situación, la verdad que está, lo que se pensaba que iba a ser una presión enorme contra Venezuela, después del pico que fue, te acordarás vos, esa semana donde el Miami Herald publicó, que yo creo que eso le va a haber molestado mucho a Trump, porque a partir de ahí Trump dejó de hablar tan fuerte. Para mí ese fue como el quiebre de este ciclo. Hace un mes el Miami Herald y el Wall Street Journal publicaron que Trump estaba a punto de atacar Venezuela. Pero sobre todo el Miami Herald, un viernes, el viernes de Halloween, el 31 de Ujú. octubre, 30 de octubre. Correcto. Y Trump en el Air Empujaban. Force, mientras volvía de la Casa Blanca para Mar del Lago a pasar su fin de semana, dice, yo no ordené nada, estoy todavía pensándolo, todo eso son mentiras. Marco Rubio después salió a pelearse con el periodista, un periodista que en Miami Herald es de Miami, del mismo lugar donde es La elegido, porque gusanera. claro que él fue congresista toda su vida por Miami, fue elegido a partir del escaño de la Florida. Entonces, a partir de ahí, Trump dejó de hablar de ataques terrestres dentro de Venezuela, ya habló una vez más. Ahora dice, no, Empezó a alejarse, sí. México, Colombia, bueno, vamos a negociar con Maduro, o sea, y 3 reuniones, 2 reuniones tuvo la semana pasada y sigue poco convencido con atacar de Venezuela. Y veremos qué sucede, querido Santiago. Mira, Gilberto, un espectador, Gilberto Pérez, que es venezolano, dice que el gobierno de Venezuela sabe dónde está la loca esa de la Corina y que no la tocan. Y es que hace muy bien, hicieron igual con Guaidó, porque a Guaidó podían Sí, coger y decir, voy allí, los meto preso, porque a ver qué es. Porque aparte es que tendrían jurídicamente poder para hacerlo, porque es como si yo ahora aquí en España me suba y digo, no, yo sí era el presidente, Sánchez, presidente legítimo. ¿Por qué presidente legítimo? Me meten los grilletes, me meten preso. ¿Entiendes? Y sobre todo encima apoyado por una potencia extranjera que ataca a mi país. A ver, te meten preso al momento si quisieran. No tendrían ningún problema. ¿Qué hicieron? Como están haciendo ahora, desgástate que yo aquí a bailar y tú te desgastas, te desgastas, te desgastas y al final Guaidó en que quedó en nada, en un loco, un payaso. A los ojos del mundo es un payaso que lo único que hizo fue daño a su país. Y la Corina esta pues va a quedar como otra payasa y cuando le den el premio sí. Nobel de la Paz, peor todavía, porque hoy en día que te den el premio Nobel de la Paz es un descrédito total, total. Lo único bueno que tienes es que te dan dinero cuando ganas el premio. Del resto es un descrédito, pero No, total. no, que aparte yo creo que le van a empezar a perder, va a empezar a perder un poco de prédica a nivel internacional también, porque la van a empezar a cuestionar un poco más su estrategia. Le van a empezar a decir, usted está diciendo hace un año que el gobierno de Maduro va a caer y no está cayendo. O sea, el, el- Aparte, eh, la gente ve que dice, a ver, su estrategia no es quiero lo mejor para mi país. Quiero que ataquen mi país, quiero que lo bloqueen económicamente, que hagan daño a mi pueblo. ¿Qué estrategia es esa? A ver, ¿qué me cuentas? Eres un sí, vendido a sí. una potencia extranjera, no tienes nada de, La, de- la de- lógica de ello es aumentar la presión sobre Maduro al punto que Maduro negocie su salida, pero a Maduro, al haberle cerrado también todas las vías posibles de negociación, también a Maduro lo pone en un lugar donde el tipo va a tener que meterte. O sea, si lo querés sacar a Maduro, te va a tener que meter. Claro, y Y ahí yo, eso es un movidón, ya lo tenemos hablado, que no te llegan 15.000 hombres.
Ahí No, para no, no. conquistar Venezuela tienes que meter 150.000. Y aún Sí, sí, así ya sí. veremos, y ya veremos. Sí, 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 sí. El gobierno venezolano, como vos decís, no es solamente que los desgasta, sino que se vaya cocinando en su propio fuego de expectativas frustradas. Es decir, Claro, lo van exponiendo, lo van llevando, hasta que lo derrotan políticamente, lo aíslan y cuando lo aíslan, el gobierno venezolano siempre tiene la misma metódica, el método de empujarlos para que se vayan solos. O sea, claro. ándate para afuera. Vete desgastándote, vete desgastándote, y cuando ya no valgas para Mm. nada, hasta luego. Y yo sigo aquí. El caso es que podrá ser mejor o peor presidente. Yo no voy a meter porque eso es cosa de los venezolanos. Ellos son los que tienen que elegir. Pero mira, ahí sigue. Sí, sí, sigue y parece que este año Pues lo le va a queda pasar cuerda para rato. porque estamos casi en 20 de noviembre y estamos entrando en lo que venimos hablando de la ventana de oportunidad para atacarlo Maduro, que es noviembre, diciembre, cuanto mucho enero y en febrero ya está. Febrero, marzo, Olvídate. si no Claro. lo hiciste, no vimos. Querido Santiago, así terminamos este último programa que muchos deben haber conectado ahora. Mi último programa en DMP y Demoliendo Mitos de este año y posiblemente veremos el año que viene, pero es mi último programa a partir de ahora, todos los jueves. El próximo jueves hay un docu-reportaje que voy a sacar sobre la Fundación Hinra Hub, que te voy a mandar a vos, con Perfecto. entrevistas a Julio Arbizu, un abogado peruano que enjuició a un soldado israelí en Perú y otros. Muy buena entrevista cuando lo entrevistaste. Sí, sí, que también está ahí en los programas, que lo Está, sí. entrevistamos entre los dos, no lo entrevisté yo solamente. Bueno, sí, pero Así- bueno, tú llevaste el peso porque eres el que más conocimiento tenía de la causa, indudablemente. Yo no lo conocía hasta que tú lo presentaste. sí, entonces la semana que viene, Fundación Hinra Hub, que es esta fundación que está luchando por enjuiciar a los soldados israelíes en el extranjero, un docu-reportaje con testimonios del presidente de la fundación, con Julio Arbizu, un abogado peruano, y una abogada, Maya Piñeiro, una entrevista que logré conseguir ahí, sacar de ahí editada, que es una abogada que enjuició también a un soldado israelí en Brasil. Eso sale la semana que viene, pero después de eso ya mi participación acá ha culminado. Este es mi último programa, así que me despido de esta comunidad tan linda y hermosa que siempre nos ha acompañado en todos los programas, que acompaña a Santiago, que va todos los domingos, a Adrián Zelaya, que viene después, a Fernando Moragón, a Juan Antonio Aguilar. Encantado de haber participado en este proyecto. Veremos el año que viene si puedo volver en otro formato, pero bueno, me Ah, despido de todos ustedes y me despido sobre todo de Santiago, que fue mi compañero. cuando te estabilices y estés bien, en mi hora del domingo, un día te invito y nos Yo, acompañas y nos vos, tiramos otra charla de estas. Arreglamos el cuando vos mundo. dispongas, Santiago, cuando vos dispongas. Así que Encantado. muchísimas gracias. Ahora se viene Adrián Zelaya, no sé con qué viene, Santiago. Pues va a hablar, espera, lo tengo aquí porque es que al final me pierdo. Dice, Estados Unidos, un futuro complicado. O sea, me imagino que va a ser el caso Epstein, Trump, más o menos lo que hablamos ahora, pero bueno, eh, supongo que será más de política interna de Estados Unidos, por lo que dice Ujú. el enunciado, ¿no? del programa. Bueno, esperemos que así sea. Para los que por ahí piensan que me tomo unas vacaciones, no, he terminado por lo menos este ciclo de participaciones. El año que viene veremos si podemos volver de alguna manera, pero la idea es arrancar sin todo el programa semanal, lamentablemente. Es una decisión que yo tomé personal porque la verdad que un año complicado este. Y bueno, momentáneamente o periódicamente voy a estar haciendo cosas en mi canal de YouTube, que están ahí abajo Ahí lo el tenéis, Bruno usuario, Sgarcini, bueno, arroba Bruno arroba, Garcini y Santiago, arroba Santiago-Eureka-News, también lo pueden seguir en YouTube. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes de vuelta, a todos los que están del otro lado, y muchísimas gracias a vos, Santiago, a Ezequiel Vistoletti, que me imagino que es muy difícil que nos esté viendo en este momento. Ya he hablado con él y le agradeció la oportunidad de estar acá y hasta la próxima, nos querido vemos, Santiago. encantadísimo, Bruno. Chao, chao. Pronto nos veremos.